El equipo número 3 presenta los límites de plasticidad para la clase de Mecánica de Suelos 1. Los límites de Atterberg, o también conocidos como límites de plasticidad, es una serie de pruebas que realizamos en un suelo para determinar 4 puntos importantes: equivalente de humedad de campo, límite líquido, límite plástico y determinar el límite de contracción. Estos límites definen la plasticidad y se utilizan para clasificar e identificar un suelo. Son propiedades índices de un mismo suelo. Antes de iniciar con esta serie de pruebas, es muy importante preparar nuestra muestra antes de trabajar con ella. Para esto utilizaremos el siguiente equipo y material: vaso de aluminio, o bien una charola circular de aluminio, malla número 40, agua. Procedimiento: usando el material restante de la práctica de granulometría, tomaremos 500 gramos que pasen la malla número 40. Después introduciremos esos 500 gramos en el vaso de aluminio o en la charola. A continuación le agregaremos el agua suficiente para saturar ese material. Dejaremos una pequeña lámina de agua sobre la superficie para evitar pérdidas de evaporación. El material se deberá dejar en reposo durante 24 horas. El equivalente de humedad de campo es la humedad mínima que se requiere para que una gota de agua en una superficie de suelo permanezca por 30 segundos dando una ligera apariencia de brillo sin ser absorbida. Equipo a utilizar durante la práctica: cápsulas de porcelana, espátula de acero flexible de aproximadamente 1 pulgada, gotero con agua, cronómetro o bien un celular digital que cuente con cronómetro, horno con control de temperatura constante, vidrios de reloj, balanza digital con precisión de 0.01 gramos. Procedimiento: paso número 1. Tomamos el material preparado 24 horas antes. Se coloca en una cápsula de porcelana. Paso número 2. Con ayuda de una espátula mezclamos perfectamente hasta homogeneizar el material dentro de la cápsula. Paso número 3. Se coloca sobre una superficie limpia nuestra cápsula de porcelana. Aplicamos una gota de agua con ayuda del gotero. Verificamos en el cronómetro que la gota dé un cierto brillo a la muestra durante mínimo 30 segundos. En caso de que la gota no permanezca los 30 segundos y sea absorbida antes de este tiempo, es muy importante volver a homogeneizar el material agregándole un poco más de agua, ya que el material estaría muy seco. En caso contrario, a estar muy saturado y la gota no sea absorbida, deberíamos de secar este material utilizando un lienzo. Paso número 4. Una vez cumplido el objetivo de la gota, se toma una muestra pequeña y se pone en un vidrio de reloj. A continuación debemos pesar esta muestra. Dicha muestra debe permanecer 24 horas dentro del horno. Pasadas estas 24 horas, se tomará el peso de la muestra nuevamente. Para determinar el equivalente de humedad de campo expresado en porcentaje, se utiliza la siguiente fórmula: PW menos PS sobre PS por 100, lo que quiere decir peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100. Límite líquido. Es el estado de dicho suelo para el cual se considera que hay una división entre las consistencias plásticas y semilíquidas. Esto es en los suelos con características arenosas. El límite líquido queda expresado mediante la humedad. Equipo que necesitamos para realizar la prueba:
Necesitamos un aparato casagrande que incluya la solera plana y un ranurador trapezoidal. También necesitamos una espátula flexible, al igual que una cápsula de porcelana, una malla número 40, un atomizador y una balanza con sensibilidad del 0.01, un horno con temperatura constante de 100 a 110 grados y taras con su tapa. Explicaremos el procedimiento a realizar del límite líquido. Nota: los ensayos de consistencia se hacen solamente con la fracción de suelo que pasa el tamiz número 40. Paso número 1. Después de secar la muestra de suelo, se criba a través del matiz número 40, desechándose el que quede retenido. Paso número 2. Antes de utilizar la copa casagrande, debe ser ajustada para que la copa tenga una altura de caída de 1 centímetro exactamente. Del material que pasó el tamiz número 40, tomamos aproximadamente 100 gramos. Luego lo colocamos en la cápsula de porcelana. Posteriormente, con una espátula realizamos una mezcla pastosa. Tiene que ser homogénea y con consistencia suave. Paso número 4. Parte de la mezcla que logramos, con ayuda de la espátula, se debe colocar en la copa casagrande formando una torta aislada de un espesor de 1 centímetro. Paso número 5. El suelo que colocamos en la copa casagrande se divide en dos partes con ayuda de un ranurador, de manera que permanezca perpendicular a la superficie inferior de la copa. Paso número 6. Después de asegurarse de que la copa y la base están limpias y secas, se da vuelta la manija del aparato de casagrande, uniformemente a razón de 2 golpes por segundo, contando el número de golpes requeridos hasta que se cierre el fondo de la ranura a una distancia de 1 centímetro. Si la ranura se cierra antes de los 10 golpes, se saca el material, se vuelve a mezclar y se repiten los 4, 5 y 6 pasos anteriores. Paso número 7. Después que el suelo se ha unido en la parte inferior de la ranura, se toma aproximadamente 10 gramos del suelo. Se anota su peso húmedo, el número de golpes obtenidos y se determina el peso seco. Ya en el paso número 8 básicamente es repetir los pasos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con el propósito de obtener los puntos menores de 25 golpes y mayores de 25. En el paso 9 determinamos el porcentaje de humedad correspondiente a cada número de golpe y con esto construimos la curva de fluidez en un papel semilogarítmico. Límite de plasticidad. Es un fenómeno inherente a los suelos de partículas muy finas, limos y arcillas. Es un factor importante de su comportamiento y clasificación. Es la propiedad de algunos suelos que permiten cambiar su forma sin agrietarse. Límite plástico. Los materiales que se necesitan para el límite plástico son taras, balanza, una varilla de acero de 3 milímetros de diámetro, un horno y un vidrio. El procedimiento primero se toma aproximadamente la mitad de la muestra que se usó en el límite líquido, procurando que tenga una humedad uniforme cerca de la humedad óptima. Después se amasa la tira y se rueda repetidamente tantas veces sea necesaria hasta reducir gradualmente la humedad por evaporación. Tercero, el límite plástico se alcanza cuando el cilindro se agrieta al ser reducido a 3 milímetros de diámetro, como se muestran las imágenes. Inmediatamente se divide en proporciones, se pone en pedazos en dos taras. Luego se pasa a una balanza de gramo y se registra su peso. Después se introduce la muestra en el horno de un periodo no menor a 24 horas. Después, con los datos anteriores, se calcula el contenido de agua en el porcentaje. Y si la diferencia de los 2% no es mayor que 2, se promedian y en ese caso lo contrario, se repite el ensayo.
El promedio es el valor porcentaje del límite plástico. Límite de contracción. Dice que un suelo se define como un % de humedad con respecto al peso seco de la muestra, con el cual una reducción de agua no ocasiona ya la disminución con el volumen del suelo. El equipo que se necesita es una cápsula metálica cilíndrica, una cápsula de vidrio, 2 plaquitas enrasadoras, mercurio líquido, balanza con sensibilidad de 1 gramo, horno con temperatura constante de 100 a 110 grados centígrados. El equipo que se necesita es una cápsula metálica cilíndrica. El procedimiento: primero se toma unos 30 gramos del material que pase la malla número 40 y se le añade agua hasta que formar una mezcla pastosa cuya consistencia sea aproximadamente la misma que tiene el suelo cuando se contiene la humedad, es igual al límite líquido. Después se llena la cápsula metálica con las muestras pastosas, en 3 capas de 20 golpes por capa. Después, una vez llenada la cápsula metálica, se analiza la superficie quitando el material sobrante con ayuda de la espátula. Después se pasa la cápsula metálica con la masa pastosa y se anota su peso. Después se deposita la cápsula metálica con la masa pastosa en el horno. Después se saca el horno de la cápsula con la muestra seca y el estado de la temperatura ambiente. Y luego se determina el volumen de la cápsula metálica llenándolo de mercurio líquido y nivelando su superficie con la plaquita enrasadora. El paso 8 sería determinar el volumen de la muestra seca, que se lleva llevándose la cápsula de vidrio con mercurio líquido y enrase con ayuda de las plaquitas enrasadoras. Después se introduce la muestra seca cuidadosamente, evitando que las burbujas de aire en el vaso lleno de mercurio, presionándolo con las plaquitas enrasadoras. Al introducir la muestra seca, se desalojará una cantidad de mercurio igual al volumen de la masa. Se calcula la siguiente fórmula, donde dice que el límite de contracción es igual a peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca por el volumen de la muestra húmeda menos el volumen de la muestra seca por el peso específico del agua sobre el peso de la muestra seca por 100. El límite de contracción es muy útil para evaluar el comportamiento de los cortes de terraplenes, principalmente en el posible surgimiento de grietas. Por ejemplo, el suelo con límite de contracción es menor a 5%, los suelos son buenos. Cuando está entre 5 y 10% es un suelo regular. Cuando está entre 10 y 15 son suelos pobres. Y cuando es mayor a 15 son suelos muy pobres.